estamos. Siempre para mí es emocionante, es de mucha bendición, de mucha expectación cuando tengo la oportunidad de poder compartir el Tetrangelio. Ya estamos acabando, ya estamos cerca del final, estamos ya en los últimos días. Acabamos de ver Jesús ante el Sanedrín, el juicio de la ley. Ahora vamos a ver Jesús ante Pilatos. Em, Hay un episodio antes que es el del suicidio de Judas, pero eso nada más se menciona en el Evangelio de Mateo. Entonces, únicamente estamos comentando aquellos pasajes en donde el mismo suceso se revela en dos o más evangelios y particularmente a partir de aquí casi todos los que se combinan vienen en los cuatro, que es la pasión y la muerte de Cristo. Estamos en el día jueves, estamos entre las 7 y las 8 de la mañana. Todo esto que está sucediendo aquí sucedió entre las 6 y las 9 de la mañana. A las 6 de la mañana hicieron un juicio pues totalmente alterado, totalmente manipulado, ya sabían qué hacer, ya sabían qué preguntar, sabían que no podían perder tiempo, no les tomó ni 10 minutos, creo que les tomó más tiempo reunirse a todos y dar por iniciada la sesión que en condenar a Jesús, porque fueron directo, ¿verdad? Con la pregunta con la que según ellos lo habían sorprendido. Entonces ahora, como ya lo condenaron a muerte, necesitan que lo autorice Pilatos, que es el único autorizado y de acuerdo con lo que había profetizado Dios en el Salmo 2 y en muchas otras partes en el Antiguo Testamento, iba a ser entregado a los gentiles y aquí es a donde vamos. Todavía estamos en el día jueves, en el día en que fue crucificado Jesús. No fue crucificado el día viernes, fue crucificado el día jueves. Y estamos todavía temprano, todavía son como las 6:30 de la mañana, por así decirlo, 6:15, 6:20. Era muy cerca. De hecho, ir del Sanedrín a donde estaba Pilatos a pie eran 5 minutos o menos, porque todos los edificios gubernamentales estaban cerca, estaban unidos, así como el día de hoy lo están. Entonces, vamos a leer los cuatro evangelios juntos y es maravilloso cuando leemos los cuatro evangelios juntos, sin capítulos, sin versículos, sin subtítulos, sin comentarios. Cuando lo leemos, podemos imaginar mejor, tener un contexto más amplio de la revelación del Espíritu Santo y del grandísimo, altísimo, invaluable precio que Jesús pagó por nuestro rescate. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a encomendar este tiempo a Dios y que sea el Espíritu Santo hablándonos y revelándonos su palabra. Padre, en esta hora te bendecimos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, Padre, te lo suplicamos. Amén. Entonces, dice aquí, Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tómenle ustedes y júzguenle según la ley de ustedes. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y comenzaron a acusarle diciendo,
A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, ahí estaba Jesús adentro, ya se lo habían entregado, ya lo habían oficialmente entregado como un preso y llamó a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. ¿Dices esto tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y siendo acusado mucho por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces otra vez le preguntó diciendo, ¿nada respondes? ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús, ni aun con eso, no le respondió ni una palabra, de tal manera que Pilato el gobernador se maravillaba mucho. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Vamos ahora a leer los evangelios, cada uno por separado. Dice Mateo 27 del 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Marcos dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. En Lucas 23, del 2 al 5 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Galilea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Es el Evangelio de Juan el que más contiene acerca de cuando Jesús está ante Pilato a solas, porque después viene el siguiente episodio cuando es Jesús ante Pilato y el pueblo, ¿sí? Después de que va con Herodes. Entonces, es muy interesante lo que aquí está en el Evangelio de Juan y cuando lo combinamos con todos los otros, tiene sentido todo lo que aquí dice. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tómenlo ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie,
para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo delito en él. Cuando juntamos los cuatro evangelios, encontramos el encuentro de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos que han entregado a Jesús ya, y ahora Pilato les dice: no, ustedes háganlo, y le dice: no, necesitamos condenarlo a muerte. Es Lucas el que dice que lo comienzan a acusar, y las tres acusaciones que le hacen son estas: hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo a César, y que dice que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces entra Pilato al pretorio y es el encuentro de Jesús y Pilato a solas. Y aquí confluyen, aquí se unen los cuatro evangelios, y resalta Pilato, que le pregunta diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo Jesús, eso también resalta en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le dijo: tú lo dices. Tú lo dices. Esa expresión, tú lo dices, era una expresión legal que significaba exactamente así como has dicho. Y luego le dice, y nada más está en el Evangelio de Juan: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y aquí empieza Pilato. Pilato le empieza a decir: ¿soy yo acaso judío? ¿Son los tuyos los que te han entregado? ¿Qué has hecho? Y Jesús no le responde qué es lo que ha hecho, sino le responde acerca del reino de Dios. Y le dice que su reino no es de este mundo, que si su reino fuera de este mundo, pues habría soldados de su reino peleando para impedir que fuera entregado a los judíos, pero su reino no era de aquí. Entonces Pilato, de nuevo sorprendido, le dice: ¿luego eres tu rey? Y le vuelve a contestar afirmativamente a Jesús: tú dices que yo soy rey, que era una expresión romana legal que se utilizaba en juicios para decir: así exactamente como tú dices, eso es exactamente. Y le dice Jesús: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y aquí dice que Pilato le preguntó qué es la verdad, pero no le dio tiempo para responderle, ¿verdad? Porque cuando hubo dicho esto, salió otra vez. O sea, nos muestra una escena como si Pilato está girando para irse y le pregunta en lo que da la vuelta: ¿qué es la verdad? O es tal vez una pregunta que se está haciendo él mismo, ¿no? Tenía la verdad enfrente, su pregunta estaba equivocada, no es qué es, sino quién es la verdad. Luego Mateo y Marcos se unen para decir que era acusado mucho por los principales sacerdotes, pero que no respondía nada. Y que Pilato otra vez le preguntó: no respondes nada, no oyes cuántas cosas testifican, mira de cuántas cosas te acusan. O sea, le sorprendía que por más que lo toreaban, que lo estaban, pues ahora sí que insultando, lo estaban provocando, Jesús no respondía a sus provocaciones. Pero dice que Jesús ni aun con eso, dice Marcos, no le respondió ni una palabra. Y aquí Mateo y Marcos se unen para decir: de tal manera que Pilato, el gobernador, se maravillaba. Y Mateo añade mucho, o sea, como diciendo: wow, esto es impresionante. Eso es algo casi imposible de lograr, que te estén insultando y te estén calumniando y estén blasfemando contra ti, y tú estés ecuánime, estable,
tú estés firme, sin moverte. Qué impresionante es Jesús. De verdad que Jesús es maravilloso. Llegar a su estatura es casi imposible. Nosotros a veces con los hijos, con la esposa, empezamos alguna discusión y tantito que nos dicen, ¿verdad? Tantito que nos dicen o nuestras verdades o nos dicen algo que no es cierto y luego respingamos y luego ahí sacamos la espada y nos defendemos y no sabemos guardar silencio como Jesús, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más acerca de esto, porque hay algunos dichos y refranes populares que son tenidos por verdad, que no son verdad, no son ciertos. Hay un dicho muy popular de que implica que no te debes quedar callado cuando te acusan, porque el que calla otorga, ¿no? Entonces aquí que Jesús está otorgando todas las calumnias y mentiras que le dicen, no, el que calla es inteligente. En la cárcel dicen esto cuando alguien va a juicio, calladito te ves más bonito, calladito te defiendes mejor. A veces por mucho hablar se contradicen. No, al contrario, guardar silencio, eso es de súper mega campeones. Entonces, Pilato, a pesar de escuchar todo, o sea, está escuchando todas las acusaciones, pero está viendo algo diferente, está viendo un hombre templado, calmado, dueño de sí mismo, en total control de sus emociones, y no puede ser posible que sean ciertas las acusaciones, porque lo que está viendo es un ejemplo de mansedumbre, está viendo ahí la paz hecha hombre, está viendo allí el carácter más maravilloso que ha existido sobre la tierra, el amor encarnado, está viendo ahí, posiblemente estaba observándolo, porque a los soldados los enseñan a observar, porque torturan y porque su trabajo es eso, conocer la reacción de las personas y conocen si mienten o no mienten, o si lo que les están diciendo es cierto o no es cierto, con las palabras que les dicen, ¿no? Y se dio cuenta, no, nada de lo que le dicen es cierto, este es de otro planeta, este es fuera de serie, ¿no? Por eso le dice, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y aquí hizo falta que cuando Pilato oyó decir Galilea, eso se encuentra aquí en Lucas, hace falta ponerlo en el bosquejo, pero pues se los digo, se los incluyo acá, cuando yo decir Galilea, lo remitió Herodes. Entonces es otra escena, ¿verdad? Entonces aquí es donde acaba la escena de Jesús ante Pilato. Y pues vamos a ver qué aprendemos a Cristo en este episodio tan impresionante acerca de Jesús ante Pilato. Lo primero que tenemos que aprendemos a Cristo es que necesitamos la revelación del Espíritu Santo para entender las palabras de Jesús. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era la cárcel pública romana, era el lugar a donde tenían en detención a los indiciados, a los capturados, a los presos recién atrapados, arrestados, los ponían allí, en lo que determinaban si se iban para el calabozo, a otro tipo de cárcel, o eran azotados y liberados. O sea, era una cárcel, ¿sí? Dice que era de mañana, eran las 6:30 de la mañana, o 6:20 posiblemente. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminar y así poder comer la Pascua, porque acuérdense, esta Pascua tenía 2 días sábados. El primer día sábado comenzaba el jueves a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Entonces ellos tenían que sacrificar el cordero entre las 2 tardes, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde tenían que matar el cordero
corrijo, las 2 tardes es entre las 12 del día y las 3 de la tarde, entre las 12 y las 3, las 2 tardes, la tarde del mediodía y la tarde del medio. En esa hora, entre las 12 y las 3, tenían que matar el cordero y prepararlo para tenerlo listo a las 6. Tenían 3 horas para cocinarlo y ya tenerlo listo a las 7, entre 7 y 8, porque de 6 a 7 daban un espacio porque era la cena de la Pascua ese día. Entonces, ellos no, si entraban allí, se iban a contaminar y no iban a poder comer la Pascua, porque Dios ya lo había advertido. Entonces salió Pilato a ellos. Jesús está allá adentro, aprisionado, con cadenas, y Pilato sale a, a, a ellos, ¿no? Y les dice, ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Obviamente, el centurión que recibió al preso tuvo que haber recibido la acusación, pero pues a Pilato como que no le cuadró, entonces quería asegurarse con ellos, ¿no? Y aquí les dice Pilato, tómenlo ustedes y júzguenle según la ley de ustedes. ¿Por qué? Porque aun cuando no le dicen ellos qué acusación traían, ya el centurión le había dicho, pues dicen que está acusado de esto, ¿no? De las 3 cosas que vamos a ver dentro de un rato. Y pues Pilato no considera que eso sea motivo para que él se haga cargo de eso. Y entonces los judíos le dicen, no, no, es que nosotros ya lo sentenciamos a muerte y no nos está permitido dar muerte a nadie, porque ya Jesús lo había dicho, Jesús ya les había dicho 7 veces, 7 veces Jesús les había anunciado con anterioridad que iba a ser entregado a los gentiles y que sería escarnecido y afrentado y escupido, y después que lo hubieran azotado, le matarían, pero que al tercer día resucitaría. Sin embargo, los discípulos no entendieron. Fíjense, 7 veces les repitió la misma lección y a pesar de eso no entendieron. Hay una clave en alguna de estas veces que Jesús les habló acerca de esto, que dice que los ojos de ellos estaban velados. Y es que tienen que estar velados tus ojos para no ver lo evidente. Por eso es que la primera cosa que aprendemos aquí es que necesitamos la revelación del Espíritu Santo para entender las palabras de Jesús. Dios nos está dando una gran lección, Jesús nos está dando una grandísima lección. Por más que te esfuerces en entender la palabra de Jesús, no la vas a entender porque no depende ni de tu esfuerzo, ni de tu sacrificio, ni de tu intelecto, ni de tu inteligencia, ni de todo lo que sepas o de todo lo que hayas estudiado. Yo les he dicho muchas veces que a mí lo que más me cautivó, me atrajo de la Biblia es que no entendí nada. Yo nací con un defecto de nacimiento, por eso soy tartamudo, que me dio una capacidad especial para las letras. Para mí la escuela fue un día de campo. Eh, Saqué 9.7 de promedio general de la primaria, secundaria y prepa, y eso porque en orden siempre sacaba 5 y tenía malísima conducta, si no hubiera sacado 10, ¿verdad? Pero yo era un rebelde y un desastroso, pero para mí nunca fue difícil la escuela, era fácil, estudiaba poco y aprendía mucho. En la universidad igual, me dieron beca del 100% y yo me creía el muy, 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 ¿no? El uyuyuy, o sea, yo entiendo y aprendo lo que sea. Pero a pesar de eso me sentía vacío, me sentía que no valía nada, me sentía el peor de los seres humanos sobre la tierra y por eso es que 3 veces intenté
quitarme la vida, a pesar de ese don, pues de esa capacidad que Dios me dio por medio de un defecto. Pues yo era brillante para los estudios, pero me sentía la persona más miserable en el planeta Tierra y por eso 3 veces intenté quitarme la vida. Entonces conocí a Cristo y Él quitó la culpa, la vergüenza, el dolor. Empecé por primera vez a vivir y entonces supe que hay un libro, ¿verdad? Y me dijeron, tienes que leer este libro. Yo vi el libro y dije, "Ah, en una semana me lo he hecho, ¿no? Es un libro, ¿no?" Y lo empecé a leer y no entendí nada, nada, nada. Lo leí 4 veces en 3 meses, de pasta a pasta, y no entendí nada. Se me borraban. Era algo sobrenatural. Déjenme decirles que en esos 3 meses cambié mucho. Todos mis amigos, amigas me decían, oye, ¿qué tienes? Hay algo diferente en ti, eres otro. Es más, hasta hubo una amiga de la infancia que me dijo, tú no eres Beto, me dijo, tú te pareces a él, eres igualito, pero eres otro. ¿Qué te pasó? Porque fue en un verano precisamente que no nos vimos durante 3 meses. Y al cuarto mes, cuando nos vemos, pues todos me decían que yo era otro. Yo decía, pero pues yo me siento el mismo, ¿no? Pero había leído la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, 4 veces. En 3 meses leía de 8 a 10 horas diarias, porque quería entenderla y no podía entenderla. Pero había cambiado mi vida. Y eso, mira, si tú no entiendes la Biblia, no te preocupes. De todas maneras, va a producir efecto en ti. Entonces vi al que me estaba discipulando, que por 3 meses no lo vi, el que me regaló la Biblia, me dijo, ¿cómo te va? Le dije, mal, porque no entiendo nada. Ya la leí 4 veces de principio a fin y no se me queda nada, no entiendo nada. Y me dijo, ¿ya le pediste a Dios que te dé entendimiento? Y le dije, no, ¿cómo se hace eso? Me dijo, no, antes de que la leas, arrodíllate y dile, Señor, por favor, dame entendimiento, porque en mi capacidad no voy a poder. Y Dios humilló mi orgullo y lo aplastó y me mostró que no importa qué tan inteligente seas o cuánto sepas, si el Espíritu Santo no te revela la palabra de Jesús, no la vas a poder entender. Por eso es que debemos orar siempre como oraba Pablo por los colosenses y por los efesios. Dice en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y Efesios 1 del 16 al 18, Pablo dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. O sea, yo oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La Biblia es tan maravillosa que el más sabio, docto y letrado en lo que tú quieras, el hombre más inteligente del mundo, el mismísimo Isaac Newton combinado con Einstein, con ese IQ el más elevado, sin el Espíritu Santo no puede entender un solo versículo de la Biblia. Pero es tan maravillosa que un analfabeta, que alguien se la lea, le entiende al instante si es humilde para reconocer. Y bueno, el analfabeta o aquel que apenas aprendió a leer y no acabó ni el primero de primaria y la entiende, pues es muy fácil que alguien así reconozca. Yo no puedo, a mí me cuesta. Y son los que más entienden. La verdad es que tengo estudios universitarios, no me jacto de ellos, pero ha sido mi más grande estorbo porque constantemente está el diablo. No, tú estudiaste en la universidad, tú debes entender. Mentira, no es cierto, no es necesario. Ayuda para las cosas de la ingeniería y para esas cosas que Dios usa, pero para la palabra de Dios no sirve para nada. Por eso Pablo, que era un erudito, dijo, todo ese conocimiento, todo ese cúmulo de información que yo recibí,
lo tengo por basura, por estiércol, no me sirve para nada, porque el Espíritu Santo revela. Entonces, el entendimiento de la palabra de Jesús está al alcance de todos y nos lo muestra con estos discípulos a quienes Jesús 7 veces les había dicho, pero a pesar de eso, no lo entendieron. Y a propósito, para enseñarnos hoy, hey, mira, ni siquiera ellos que caminaban conmigo, que andaban conmigo, que escuchaban la palabra de mi boca audible, ni siquiera ellos pudieron entender, aunque estaba yo junto a ellos, comíamos, bebíamos, dormíamos juntos, pasábamos todo el día juntos. Y a pesar de eso, no entendieron. ¿Por qué? Porque se necesita el Espíritu Santo. Porque los discípulos, escúchenme, no tuvieron más ventaja que tú y que yo, porque el mismo Espíritu Santo que los habilitó a ellos para entender es el que nos habilita a nosotros hoy para entender, y entonces las cosas están equilibradas. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Segunda cosa que aprendemos a Cristo es que seremos acusados. Seremos acusados, al igual que Jesús, de 3 formas: con verdades mal entendidas, con mentiras y con verdades. Porque hay cosas que son verdad, pero que son un escándalo para la gente que no tiene a Cristo. Dice que le comenzaron a acusar diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Eso ha pasado en todas las generaciones. La primera es una verdad mal entendida, pervierte a la nación. En cierto sentido tenían razón, pero no habían entendido que era una perversión positiva, que era una alteración, que sí estaban alterando a la sociedad, estaban alborotando a la ciudad, pero para que fuese libre. Es como acusaban a los primeros cristianos de que eran caníbales, ¿no? Y eran caníbales según ellos porque comían el pan, bebían de la copa y decían que el pan era el cuerpo de Cristo y que la copa, el vino era la sangre de Cristo. Y también, pues, no entendían, pues, que se estaba haciendo en memoria de Cristo. Entendían mal una verdad. También les llamaban ateos. A los primeros cristianos les llamaban ateos. Esa era una verdad mal entendida, porque les llamaban ateos porque creían en un solo Dios. En un solo Dios. A los judíos también les llamaban ateos porque creían en un solo Dios. Para ellos no creer en 10 o más dioses, pues era ser ateo. Creer en un solo Dios era, pues, no creer en nada, pues era ser ateo, no creer en los dioses, pues, ¿no? Entonces, sí, era cierto que no creían en ningún dioses, en todos los dioses, pero sí creían en uno. Era cierto que sí comían el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no eran caníbales. Estaban haciendo eso en memoria de Cristo. Era cierto, sí, que pervertía a la nación, sí, como dice en Hechos 17:6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo, que pervierten, que alborotan a la gente. Y sí, pero es una verdad mal entendida. La segunda, entonces, es aquí. Vamos a irlo repitiendo esto acá. Entonces, ya vimos verdades mal entendidas. Ahora vamos a ver cómo vamos a ser acusados con mentiras. Esta sí es una mentira directa. Prohíbe dar tributo al César. Esa sí es una mentira. Acusaban a los primeros cristianos que hacían orgías. Dicen que León piensa que todos son de su condición. En ese tiempo, los romanos, cuando hacían sus fiestas, ya que estaban adentro todos, cerraban con llaves las puertas y cerraban por dentro.
ni siquiera los guardias podían entrar porque había candado por dentro. Y se encerraban porque practicaban orgías. Y nadie podía llegar a la mitad de eso, era hasta que acababa, abrían las puertas. Los cristianos, por causa de la persecución y para que no hubiera infiltrados, ni hubiera pues curiosos, y para no hacerle daño a los incrédulos, cada que celebraban la cena, que era en cada reunión que ellos tenían, ya que estaban adentro todos, cerraban por dentro y no dejaban entrar a nadie. Entonces les acusaban, les decían que estaban teniendo una orgía. Era una mentira completamente abierta, sin fundamento. Aquí están diciendo que Jesús prohibía dar tributo al César. Eso es totalmente falso, porque Jesús, cuando le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César? Jesús no dijo, no, no le den impuestos al César. No dijo eso, nunca lo dijo. Es más bien dijo, den al César lo que es del César, paguen sus impuestos. Cuando le fueron a cobrar el impuesto, le preguntaron los recaudadores, ¿y tu maestro no paga las 2 dracmas? Y pues Jesús le dijo a Pedro, ve y págales, ¿no? Jesús sí pagaba impuestos. Entonces, esta es una mentira a toda luz. Y la tercera era una verdad, pero era una verdad ofensiva para ellos. Dice que es el Cristo, un rey. Eso era verdad. Eso era verdad, pero les ofendía. Una de las cosas que más ofendió al emperador Domiciano es cuando él se declaró Dios, él se declaró el Señor y mandó en todo el imperio que cuando se encontraran con un soldado para demostrar su sumisión y su lealtad al rey, tenían que estirar la mano y decir, César es el Señor, ¿no? César es el Señor, que es algo que imitó después Hitler y que algunos tiranos han imitado a través de los siglos, ¿no? Establecer normas como esas. Heil Hitler era, yo estoy rindiéndole obediencia, ¿no? Me estoy sometiendo, estoy declarando que estoy bajo el yugo, bajo obediencia, que soy un siervo de este o del otro. Pero los cristianos tenían que tomar una decisión, declarar a César como Señor o declarar a Jesús como Señor. Y entonces fue la persecución más cruenta y más cruel, porque era la manera en cómo los arrestaban y los mataban, a veces sumariamente, sin siquiera un juicio, allí mismo, mientras estaban en la calle, y que el soldado o el centurión o quien tuviera la autorización del Senado, porque era algo que se volvió ley, el que no declare que César es el Señor y declare a cualquier otro como Señor debe ser muerto. Entonces pasaban en la calle, reunían a la gente, levantaban la mano y decían, César es el Señor. Y se levantaban las manos, pero habían 10 manos que no se levantaban y los obligaban. César es el Señor, y levantaban la mano y decían, Jesús es el Señor. Y por eso los mataban y los acusaban de traición, los, los acusaban de estar en contra del imperio, y muchas veces en las plazas allí mismo los mataban, les metían la espada y decían, hasta aquí llegaste porque es una orden imperial, todo el que se oponga al César debe morir. Y les acusaban, es que ellos proclaman a Jesús como el Señor. Eso era cierto, pero era algo que les escandalizaba. Aquí les escandalizó y fue la causa por la cual finalmente lo condenaron a muerte. En Marcos 14, 61 al 62, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, hablando de él mismo, no de un tercero, como algunos indoctos dicen, que está hablando de otro, que está hablando de otro, que el Hijo del Hombre es otro, ¿no? El Hijo del Hombre es Jesús. Por eso les escandalizó tanto. Entonces,
segunda cosa que aprendemos a Cristo, seremos acusados, al igual que Jesús, con verdades malentendidas, van a malentendernos, van a creer que estamos haciendo cosas incorrectas cuando son correctas. También nos van a calumniar, van a decir mentiras en contra de nosotros y van a decir verdades que les ofenden, verdades que no toleran, ¿no? Me acuerdo hace muchos años cuando empezaba a ir a la cárcel, había un joven ahí que usaba unos lentes de botella, yo aún no usaba lentes, yo los empecé a usar hace unos años por la vista cansada, pero era de veras, tomaba notas y estaba emocionado y hacía preguntas y de pronto ya no fue, y de pronto ya no fue. Y después de 3 viernes que no fue, pregunté por él y dijeron, no, pues ya no viene, dice que ya no va a, a venir. Como al mes y medio lo veo que va pasando y le hablo y viene y me saluda y le digo, oye, ¿por qué ya no vienes? No, es que usted ofendió mi religión. Le dije, ¿cómo que ofendí tu religión? Yo me cuidaba mucho porque en Puebla son hiper, mega, archi, ultra religiosos. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso de ser como Jesús, ¿no? Jesús nunca anduvo insultando a los dioses de su época, ni los tomó en cuenta. Nosotros ni debemos tomar en cuenta santos y vírgenes, nos debe de veras, de verdad aprendamos de Cristo, caray. ¿No? Entonces yo era muy cuidadoso, le dije, oye, pero yo nunca hablé en contra de tu religión, yo nunca ofendí. Sí, ¿cómo no? Dime, por favor, porque pues me preocupé porque dije, no, no sé que se me haya chispoteado. Y no se me olvida, y sacó sus notas, porque se tomaba nota de todo. Aquí está y hasta aquí, este fue lo último que ya le oí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y toda la plática dijiste que no había ni un otro, que era el único, que nada más él, que si queríamos hablar con Dios, nada más con Cristo. Y fuera de Cristo, todo era mentira. Y dije, sí, y yo nunca mencioné ni nada. Es que me dijo, me ofendiste a mi virgen y a mis santos. Le dije, no, yo nunca los mencioné. Sí, me dice, no, bueno, no directamente me dijo, pero al enseñar toda una hora que el único camino, que la única vía, que la única forma de poder hablar con Dios es Jesús y nadie más, pues ahí me estás haciendo un lado a mi virgencita y a mis santos. No sé qué era de San Judas o quién sabe cuál santo tenía y se lo sacó y dijo, y a este nadie me lo ofende porque le quito mi amistad. Le dije, pues es que es la verdad. ¿Lo sostienes? Le dije, pues claro que sí lo sé. Pues entonces no quiero saber nada de lo que enseñas. Y se fue bien enojado. La verdad no peca, pero incomoda, dice, ¿no? Entonces nos van a acusar de cosas verdaderas, pero que para ellos también son insultos, ¿no? Tercer cosa que aprendemos a Cristo es que a Jesús le interesa saber si lo que decimos de él es por convicción o solo por repetición. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Esto es de lo único que se repite en los 4 evangelios. Y respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. Y luego le pregunta Jesús, después de que le dice, sí, yo soy exactamente eso que tú has dicho, lo que me estás preguntando, o sea, si fuera una corte actual, no tendría pues validez eso. Pero lo que hubiera dicho Jesús ante una corte en México o en Estados Unidos o una corte internacional, hubiera dicho, sí, yo soy el rey de los judíos. Pero no hizo falta porque bajo las leyes de ese tiempo, tú lo dices o tú lo has dicho, era exactamente lo mismo. Entonces Jesús le está diciendo, sí, yo soy el rey de los judíos, pero había algo que le preocupaba a Jesús, que le interesaba. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Porque muchos cristianos no son cristianos de convicción,
sino cristianos de repetición. Simplemente repiten como perico lo que otros les han dicho. Les pareció pues bonito y lo repiten. ¿Y cómo saben si eso es cierto? Tenemos que ser como los cristianos de Berea, que ni al mismísimo apóstol Pablo le creían. Dice que escudriñaban las escrituras para ver si lo que decía era cierto. Por eso es que en el nivel 1, en donde enseñamos acerca de nuestras doctrinas, de las doctrinas básicas, de las 8 doctrinas esenciales de la fe cristiana, les damos en cada una como unos de 10 a 15 versículos de base. Y en la tarea se les dice, saber algo produce una creencia, pero corroborarlo por ti mismo produce convicción. Por eso la tarea es, transcribe todos los versículos que afirman, que sostienen la verdad que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que solamente hay un Dios, que Dios se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el único camino al Padre es Jesús, y así siguen las verdades, y cada una tiene los textos que soportan, que fundamentan eso. Alguien que nada más dice, Jesús es Dios. Pues sí, sí, pues claro, eso es lo que dicen mis padres, eso es lo que dice el pastor, eso es lo que dicen mis cuates. Pero alguien llega y le muestra varios versículos o le muestra cosas de los enemigos del evangelio y les mueven el tapete, les mueven el tapete, les mueven y hacen que pierdan su fe o se hagan seguidores de esas sectas, porque nada más son cristianos de repetición, no de convicción. Hace poco alguien, un cristiano supuestamente, me mandó como un póster, ¿no? Y hablando ahí de Horus, de Krishna, de Osiris, y que Horus en la historia dice 4000 años antes que nació de una virgen, que murió, que resucitó, y Osiris 3000 años antes que nació de una virgen, que murió y que resucitó, y que el Krishna, que igual nació de una virgen, que murió y resucitó, y luego dice Jesús hace 2000 años nació de una virgen, murió y resucitó. ¿Cuál de estos es el verdadero? Y le dije, mira, te falta investigación, te falta investigación. El evangelio no vino cuando vino Jesús, el evangelio ya existía. Dice Gálatas que Dios le dio el evangelio a Abraham. En el jardín del Edén fue dado el evangelio. A Adán se le dio el evangelio está reproducido y está allí magnificado en el Génesis y está completamente explicado. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús están tipificadas y profetizadas en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los eventos del Génesis tienen 5000, 6000 años de antigüedad, o sea, 1000 años antes de que apareciera el tal Horus ese, que ni me interesa quién es, ni voy a investigar quién es, me vale comino. ¿Por qué? Porque es un plagio. Satanás también escuchó la revelación, pero no la entendió. Por eso trató de imitar con dioses falsos para engañar a la gente. Entonces, no te conformes con que otros te lo digan. No te, no te quedes con que, lo dijo el pastor este, o lo dijo. No, tú investigalo, tú corrobóralo, tú descúbrelo. Por eso es que en ese nivel 1, si no lo has tomado, te recomiendo que lo tomes. Y la parte de las creencias, escribe todos los textos, y descubre por ti mismo que Jesús es Dios. Descubre por ti mismo que solamente hay un Dios. Descubre por ti mismo que el Espíritu Santo es Dios, que son las cosas que las sectas atacan y que las sectas niegan. Descúbrelo por ti mismo. ¿Para qué? Para que cuando alguien venga y quiera hacer tambalear tu fe, pues tú ya lo sabes por ti mismo. A Jesús le interesa qué es lo que decimos de él,
¿Se acuerdan? Lo que él mismo les dijo. Viniendo Jesús, aquí en Mateo 16, del 13 al 15, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que es? O sea, ¿qué dice la gente? Uno que eres Elías, otro que eres Juan, otro que eres Jeremías, ¿no? ¿Y ustedes qué dicen? ¿No? Y Pedro, no por su inteligencia, no por su lógica, no por su razonamiento, Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Otra vez, el entendimiento lo da el Espíritu Santo y nosotros debemos ser cristianos de convicción, no por lo que otros han dicho, sino por lo que hemos nosotros comprobado, como le dijeron los de Samaria a la mujer. Ya no creemos por lo que nos dijiste, sino ahora creemos porque nosotros lo hemos visto. Pedro, que era un analfabeta, aprendió a leer y aprendió griego, aprendió hebreo, se volvió políglota y escudriñó las escrituras y comprobó con las escrituras que todo era cierto. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo, el reino de Jesús no es de este mundo, tampoco nuestro reino es de este mundo. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? O sea, ¿dices esto por ti mismo o lo dicen otros? O lo dices por ti mismo, y como que Pilato dijo, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Si tú eres el rey de los judíos, ¿yo qué tengo que ver con eso? Yo no soy judío. O sea, lo que le está respondiendo Pilato es, ok, tú eres el rey de los judíos, ¿y yo qué? Yo soy romano, yo tengo otro rey, tu nación, o sea, si tú eres rey, fíjate, tu nación, hablando de la nación que le pertenecía, y los principales sacerdotes están entregados a mí. ¿Qué has hecho? O sea, si eres su rey, pues ¿qué hiciste para que te destronaran? Y entonces aquí Jesús le aclara, porque él, pues ya que recibió la palabra de que él es rey y es el rey de los judíos, y él está tomando a su nación física como la nación que lo ha entregado y que le ha dado la espalda, Jesús le aclara, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Jesús no es de este mundo, tampoco el de nosotros. Entonces, por eso aquí estamos de paso. No debemos buscar gloria, ni fama, ni fortuna. Acá no debemos desperdiciar nuestro tiempo buscando las riquezas en este mundo como si fuéramos a vivir aquí por la eternidad. No, nos vamos a ir. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestro verdadero hogar está en los cielos. Me encanta la historia de un gran misionero, se me escapó su nombre ahorita, pero su historia es preciosa porque era después de la guerra y él se había ido como misionero allí, a Europa y algunas partes ahí arriesgando su vida en la guerra y estaba de vuelta después de muchos años y esperaba que por lo menos los hermanos de la iglesia estuvieran para recibirle allí, que el Texoma gobierno, pues por lo menos reconociera la labor que había hecho, ayudando a los heridos y todo, y hablando de Cristo a todos. Pero sucedió que en el mismo barco que él venía Winston Churchill, y cuando desciende Winston Churchill, ahí estaban las fanfarrias y la fiesta y todo celebrando la llegada de este gran personaje. Y a él nadie, ni siquiera los hermanos lo fueron a ver. Y entonces, triste, caminando ya rumbo a su casa, se quejó con Dios y le dijo, Padre, tantos años de sacrificio que he dado y vuelvo a mi hogar y nadie siquiera está aquí para recibirme, ni festejarme, ni darme las gracias. Y oyó la voz audible de Dios que le dijo, y espero que tú la oigas ahorita también. Le dijo Dios, todavía no has llegado a tu hogar. Nuestro hogar está en los cielos.
allá es donde vamos a recibir aclamaciones, aplausos. Allá es donde vamos a recibir recompensas. No esperemos los aplausos aquí. No esperemos la gloria aquí. Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo, haciendo alusión excelente y perfecta de que como ser humano no tenemos por qué andar buscando ni recibiendo la gloria de los hombres. En Mateo 19, del 27 al 29, se nos confirma esta verdad. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, ya en esta tierra ya se nos acabó la oportunidad de dejar patrimonio a nuestros hijos, de pues tener algo allí ahorrado, de hacer alguna empresa grande, de poder hacer algo en esta tierra. Lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dice, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y se está refiriendo también a esta tierra, que cuando dejamos todo, Cristo nos devuelve todo, en un sentido literal o figurado, como sea, pero servir a Cristo es lo más maravilloso que hay, aunque las riquezas no son materiales, por decirlo así, o ostentosas, o porque sí nos da Dios, pero nos da para repartir, para ayudar, y hay algunos que les da muchísimo para repartir muchísimo también, porque estamos sembrando, estamos haciendo riquezas, no en esta tierra, sino riquezas en el cielo. Quinta cosa que aprendemos a Cristo es que la razón de ser de Jesús debe ser nuestra razón. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hay ningún delito en él. O sea, no se quedó a esperar la respuesta. Aquí Pilato había entendido que él es el rey de los judíos y de pronto dijo, yo no me había enterado de este rey, ¿no? Para mí el rey era Herodes, pero igual este es el verdadero rey. Y cuando le dice, mi reino no es de este mundo, entonces Pilato está reafirmando que eres rey de otro reino. O sea, hay otro reino que no es de este mundo. Ahí sí, Pilato se quedó extasiado porque pues el reino que dominaba el mundo en ese tiempo era Roma. Y él no está diciendo, mi reino es de otra región o de otra zona, no, mi reino no es de este mundo, o sea, no es de este planeta, no es de esta dimensión y bueno, eres tu rey. Y le dice Jesús, sí, así como tú lo dices, otra vez tú dices que yo soy rey, esa figura legal que entendían los jueces y los reyes y los gobernantes de esa época. Y le dice Jesús, yo para esto he nacido. ¿Y saben? Para lo que nació Jesús es para lo que tú y yo nacimos. Y para esto he venido al mundo. Para lo que vino Jesús al mundo es para lo que tú y yo hemos venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Nosotros estamos vivos para dar testimonio a la verdad, para anunciar a Jesús a todos los que nos rodean, para cumplir los 5 propósitos de Dios en nuestra vida, que vienen enlazados todos con con una misión en específica, con un ministerio único, que es el de la reconciliación, reconciliar a los perdidos con Dios, a los pecadores con el Padre. Adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Adoración, discipulado, evangelismo, ministerio. 5 propósitos: comunión, adoración, discipulado, evangelismo, en el orden en que los quieras poner.
Son 5. Todos estos 5 son como una mano que funcionan para un mismo fin, que es ganar las almas perdidas, traer a los perdidos para Cristo. Eso es por lo cual estamos vivos. No hay ninguna otra razón de ser más que esa, la misma de Jesús. Por eso primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, igualito que anduvo él. Tenemos que ser como Jesús, andar como Jesús, hacer lo que Jesús hizo, cada uno en nuestro entorno, cada uno conforme a lo que Dios nos ha dado. Sexta, esta ya la hemos explicado pues bastante, no nos vamos a detener mucho aquí. Ya hemos hablado en otras enseñanzas acerca de esto. Aquí simplemente está reafirmando lo que ya nos enseñó en 3 o 4 episodios pasados. Hemos aprendido esto a Cristo. Hay muchas cosas que se repiten, como ustedes ven, pero es importante porque quiere decir que tienen mayor peso. Al final de todas estas enseñanzas, vamos a juntar todas las cosas que aprendimos a Cristo y vamos a ver cuáles son las que se repiten más y vamos a hacer como un ranking, ¿verdad? La que más repitió Jesús hasta las que menos, todas son importantes, pero aquellas que repite más es porque tienen mayor relevancia o tenemos que ponerles más atención. No debemos responder a las acusaciones, debemos dejar que Dios se haga cargo. Aquí está claro que nada respondió. Aquí le dice, nada respondes. Dice que ni aún con eso no le respondió ni una palabra, ¿no? Es igual que como pasó en Números, Números 12 del 1 al 3, que dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, dice, y lo oyó Jehová. Noten esto, cada acusación que nos hacen, cada calumnia que nos levantan, cada mentira que profieren contra nosotros, la oye Jehová. Dios la oye. ¿Sí? No te preocupes. No importa de lo que te acusen. Shh. Calladito te ves más bonito, calladito te defiendes mejor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no contestó nada, no se justificó, no explicó, no dijo nada, simplemente se quedó callado. Esto pues nos enseña que no debemos responder a las acusaciones, debemos dejar que Dios se haga cargo. Es algo que ya hemos analizado en múltiples ocasiones. Y esto nos lleva a la séptima y última cosa que aprendemos a Cristo, que es que así como la inocencia de Jesús fue evidente, así será la nuestra si perseveramos en obedecer a Jesús. El juez más implacable de todos es el tiempo. El tiempo. Y el tiempo te va a dar la razón o te la va a quitar. Cuando a mí les contaba precisamente una enseñanza muy similar a esto, que me levantaron una calumnia bastante fea, bastante dolosa. Y yo sé, por ejemplo, si acusaran a César, a Edgar, si acusaran a pues amigos muy cercanos, pues José Luis Bolaños, Reinaldo, Gerardo, Héctor, Adolfo, si alguien viniera y soltara una acusación, yo los conozco. Yo inmediatamente sabría si es verdad o no lo es, porque yo los conozco. Yo sé que hay cosas de las que sí serían capaces, hay cosas de las que no serían capaces. Y hay de acusaciones a acusaciones, hay calumnias dolosas, ¿no? Entonces, cuando tú conoces a alguien, inmediatamente tú sabes que es verdad o que no es cierto. Si dudas es porque no lo conoces bien. Entonces, alguien vino, uno de mis mejores amigos hoy, y me dijo, oye, pero esto fue hace muchísimos años, él empezaba en las cosas de Dios y me dijo, oye, ¿es cierto esto? Y le dije, mira,
necesitas conocerme más. Yo te puedo decir sí o no, pero es mi palabra contra la de esa otra persona. No te voy a decir si es cierto o no, porque si me conocieses, sabrías si es cierto o si no es cierto. Pero lo vamos a dejar al tiempo, se lo vamos a dejar a Dios. Tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque todo, todo, y repito, todo, y repito, todo, y te lo cantas que eres todo, ¿no? Te lo tarareo, todo. Te lo digo en griego, todo, y en hebreo, todo, porque todo en griego y en hebreo es todo, tarde o temprano sale a la luz, lo bueno y lo malo. Va a salir a la luz. Si es cierto, va a salir a la luz. Punto. No importa cuánto lo quieras esconder, va a salir a la luz. Y bendito sea Dios, pasó como un año, vino, me pidió perdón, lloró y me dijo, perdóname por haber dudado a ti. Le dije, no, no me conocías. Y todo salió a la luz así clarito. Pues es que aquí Pilato, después de todo lo que le han dicho, viendo allí a Jesús y su carácter, le dijo a los sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Y esa es la promesa de Salmos 37, de 5 al 7. Te han calumniado, están levantando falsos contra ti. Tranquilo, tranquila. Déjaselo a Jesús. Si eres inocente, va a ser evidente, ¿no? Salmo 37, 5, 7 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Dice, guarda, calladito, calladita. El que calla otorga, no es cierto. El que calla es sabio porque está esperando en Dios. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. No te alteres si prosperan. Su prosperidad es temporal, no va a durar, van a caer. Todos los soberbios caen. Cuando yo veo algún soberbio en las autoridades principalmente, dentro de mí me da lástima, porque sé que va a caer, porque es una ley, el que se enaltece será humillado. Antes de la caída está la soberbia. Entonces, te han acusado, han manchado tu nombre. No te preocupes, Dios te va a limpiar. Aquellos que hoy te voltean la cara y que dicen, me avergüenza, me decepcionas, van a venir a pedirte perdón porque tienes el mejor aliado, que es el tiempo, el juez más implacable que hay. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Bendito y alabado seas, Jesús, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por Jesús. Gracias por lo maravilloso que es creer, confiar en Él y seguir el ejemplo de Él, Señor. Permítenos llevar a la práctica lo que hemos aprendido, Señor, de Jesús en medio en el peor día de su vida, en el día más agitado, cuando más lastimado estaba emocional y físicamente. Está Jesús de pie, manso, humilde, ecuánime, sobrio, moderado, con dominio propio, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Muéstranos, Señor. Y Padre, que entendamos que necesitamos de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, que necesitamos ser humildes y humillarnos ante ti, reconocer que no podemos, pero que si tú tienes misericordia, sí podemos, y que nos das a entender lo que tú quieres para que lo llevemos a la práctica, Padre, que podamos cada día avanzar hacia ser más como Jesús. Bendito seas. Amén.